Querétaro Network TV presenta. Buenas tardes, bienvenidos a Hoy con Sandra. Hoy tenemos grandes invitados que nos van a hablar cosas muy interesantes de aquí de la ciudad de Querétaro, especialmente de lo que hablábamos en uno de los programas anteriores en relación a los barrios. Tenemos al ingeniero Manuel Valdelamar Tamés y al licenciado Manolo Valdelamar Rivera. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días o muy buenas tardes y felicidades, Sandrita. Es un gusto y mucho éxito. Gracias. No, gracias a ustedes también por acompañarnos, porque ustedes son los que le dan la sazón al programa. Gracias. Gracias. Bueno, por favor, háblenos un poco de su trayectoria, ingeniero Manuel. Bueno, pues como por ahí se dice, no hay muchos ahora, pero queretano como los de antes. Ok. Yo tuve de tradición. De una gran tradición de barrio. Yo tuve la oportunidad, como en pocas épocas ya se da, de nacer en la casa de mis papás, cuando había un servicio ahí muy especial de damas muy hermosas. Pino Suárez número 93. Wow. A una cuadrita ahí de pues otro barrio muy importante que es Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa. Y debo decirle al público que desde muy pequeño, porque esto es historia queretana, rodeado de grandes queretanos, voy a dar nomás dos nombres históricos porque mucha gente les tiene mucho afecto. Por el lado de Ezequiel Montes, por ahí con esquina casi con, pues qué sería, Arteaga, nada más y nada menos el maestro don Eduardo Loarca Castillo, vecino. Y hasta la parte de atrás, yendo por Pino Suárez, pues dejarle un saludo y un abrazo porque es un gran amigo, el gran maestro don Aurelio Olvera Montaño. Oh, y para culminar con la parte inicial de nuestra vida, estudiamos la primaria en una escuela urbana federal que se llamaba, de una queretana muy distinguida, doña Josefa Vergara y Hernández. Y mi compañero de butaca, también un abrazo muy cariñoso, ya hablaré de él en un momento, el señor licenciado muy querido, don Enrique Burgos García. Wow. Un tipazo. Ese Gran entorno hombre. de arranque de vida, de, como decía, pues un queretano de los de antes. Y ya a Manolo le tocó ya la parte moderna de sanatorio y toda la cosa. Así es que mi hijo, junto con otros dos, les mando un cordial abrazo, pues aquí que se presente. Me comentaba que usted trabajó en el tecnológico. El Instituto Tecnológico de Querétaro número 14, José María Arteaga, así se llama. Wow, perfecto. Así reza la placa que está en la entrada por Avenida Escobedo. ¿Fue de los fundadores? Pues déjame decirle que, y es muy breve porque es una historia que no conoce mucho Querétaro, cuando era rector de la universidad, a ver si no es una indiscreción, pero es historia. Es historia, sí, que se vale. Don Hugo Gutiérrez Vega, muy querido, tenía la carrera de ingeniería industrial por ahí en la universidad. Egresó una generación de ingeniería industrial. Y Hugo, que le mandamos un abrazo allá al barrio de las Estrellas, pues era muy humanista, teatrero, poeta, y dijo, aquí es una escuela de arte y de ciencia social. Y se cancela la carrera de ingeniería industrial. Oh, Eso no lo sabe mucha gente. es raro que se cancele una carrera. Y bueno, pues excuso decirle que habíamos iniciado en la universidad la carrera de ingeniería industrial. Muy atento el señor gobernador, don Manuel González Cosío, que tuvo la gentileza de atendernos. Esta es una historia bellísima. Nos dice, si se ponen tranquilos y no hacen ruido, les vamos a poner un tecnológico. Ok. Porque estaba creciendo industrialmente Querétaro. Y ya para cerrar el asunto nos prometió y nos cumplió. Empezamos a estudiar la primera generación del TEC en la Escuela Técnica Industrial número 59 en el tercer piso, con un profesor que vino de Saltillo y nomás de las 8 materias que teníamos él nos daba 6, Okay. con tal que hubiera TEC. Y la inauguración del instituto en términos de su edificio, donde ahora está ya insuficiente, por cierto, y con eso cerramos ya para no llorar, se inaugura el 15 de mayo de 1967
con motivo del centenario del triunfo de la República, con una gran actividad cultural, deportiva, militar en Querétaro, y bajaron a inaugurar el TEC después de inaugurar el monumento a Benito Juárez, el señor presidente don Gustavo Díaz Ordaz, y 4 expresidentes de la República, don Emilio Portes Gil, desde luego un gran presidente, don Adolfo López Mateos, don Lázaro Cárdenas del Río y don Miguel Alemán. Muy interesante. El TEC número 14, ahora de un gran sistema tecnológico nacional de México, donde pues ahí iniciamos la carrera, nos mandaron a la industria a trabajar y de ahí nos rescató un director para ir a enseñar al TEC lo que no habíamos aprendido, porque estaba empezando, estábamos apenas equipando las instalaciones. Y para cerrar, en este momento, el sistema de tecnológicos nacionales, después de que este fue el número 14, son ahora 267 tecnológicos en la República. Muy, muy interesante todo Ahí eso. Colaboramos por 40 años. Y el tecnológico es una escuela que la verdad despierta mucho interés para los estudiantes. Pues el crecimiento industrial de Querétaro y de la región ha permitido que titulados hasta la fecha en la que escribí un libro sobre la historia del TEC, que ya comentaré, había casi 17,000 titulados, con todos los que pasan por ahí, no se titulan, y los que pues algún esfuerzo hicieron, trabajan en la industria, pero no terminaron. Entonces es una gran institución. Muéstranos su libro, maestro. Bueno, pues debo decirles que con motivo de los 50 años del tecnológico, aquí lo voy a mostrar y se los ofrezco con mucho cariño. Parece que promociónelo. Tiene la historia de poco de lo que conté, la razón por la que está ubicado ahí el tecnológico, que es otra cosa muy romántica, todos los directores que ha tenido la institución en 55 años, los señores gobernadores, una trayectoria de las instituciones de educación superior que yo quiero mencionar algo. Se dice cuando le preguntan a alguien que trabaja en una institución que es docente, y yo les digo que a propósito de nuestra experiencia, la real actividad de una persona en el aula, en la comunidad, en los talleres, en los laboratorios, es ser académico. Y el académico reúne 3 características, y eso es parte de lo que narramos, que es dedicarse al mismo tiempo, que no es fácil, a la docencia, a atender grupos, a la investigación para ver qué se va a aplicar del conocimiento, y a la extensión o a la labor de extensionismo, que hay que ubicar a los jóvenes en un campo de trabajo. Entonces la vocación tiene que estar formada por un gusto por hacer las cosas, hacerlas bien y luego tener dónde hacerlas. Exacto. Entonces hay que ser académico en instituciones educativas. Si alguien quiere comprar su libro, maestro, ¿dónde lo pueden conseguir? Pues mire, el libro tiene otra característica humanista muy, muy interesante. Somos miembros, y aquí, si Manolo lo pone al frente, El egresado, ¿verdad? él es egresado del TEC también. Ajá. Somos fundadores de la Asociación de Egresados del Tecnológico. Es una asociación civil que está funcionando con muchos de los, pues más de los 15,000 que están en el libro, por cierto, titulados. Y la asociación nos hizo favor de hacer gestiones para buena voluntad. Se imprimió el libro y tiene un local para conferencias, sesiones, reuniones, y con los monumentos del libro se está adaptando la Asociación de Egresados en sus instalaciones. ¿Y ese libro lo pueden conseguir en el tecnológico? Pues es muy sencillo, en el internet, en el Face, Egretec se llama la página, y ahí con mucho gusto todos los que quieran pues están a sus órdenes. Perfecto, excelente. Bueno, ahora por ejemplo el licenciado Manolo Valderrama, sí es licenciado, ¿verdad? ¿O es ingeniero también? No, me dediqué a técnico superior universitario y estuve un tiempo en el TEC regional con la ingeniería industrial. Perfecto. ¿Y su trayectoria nos puede hablar un poquito? Ok, un poquito de la trayectoria. Yo soy nacido en la ciudad de Querétaro, en el hospital Núñez Lara, que se encontraba ahí por el Jardín Guerrero. Clásico. Sí, mal no me acuerdo, mi papá nació por ahí cerca. Sí, nacido en el Núñez Lara el 20 de abril de 1974, hace un par de años. He vivido toda la vida
toda mi juventud, prácticamente en el barrio de Santana. Ahorita que vamos a tocar el tema de los barrios. Okay. Ahí me crecí, me desarrollé, estudié el kinder en el Instituto Juan Escutia, quien era la directora, la licenciada Vicky Ortiz Arana, otra queretana muy importante. que de ahí, cuando era el Querétaro pequeño, pues prácticamente todos los queretanos de esa época, de mi edad, por ejemplo, nos conocíamos. Mis compañeros, prácticamente 8 o 10 compañeros del kinder hasta la prepa, nos tocó estudiar. Hice la primaria en el Instituto Queretano y después estuve en el San Javier 2 años para culminar en la Leonardo da Vinci. Me llamó mucho la atención de la cuestión taurina, que lo platicaron más adelante, porque 4 o 5 compañeros de la primaria, kinder hasta secundaria, prepa, pues eran toreros, ganaderos y muy metidos en el medio taurino. Entonces siempre tuve esa inquietud por herencia familiar desde mi abuelo en querer ser parte del medio taurino, y dejé los estudios un poco, ya platicaremos de esa parte de taurina, para dedicarme profesionalmente al medio taurino. Te voy a interrumpir para ligar, porque el culpable de cuestión como estas del toro es el seráfico y muy querido padre, don José Morales Flores, que Dios 36 años de párroco en Santana, culpable de las pamplonadas y de que este hombre se hiciera torero. Okay. Sí. Después retomé mis estudios en la Universidad Tecnológica de Querétaro, en procesos de producción. Culminé, me titulé, empecé a trabajar en la industria y a la vez estudiaba también en el Tecnológico Regional, y prácticamente me he dedicado a la industria 26 años, y en el medio taurino estuve casi 8 años prácticamente participando activamente como novillero. Y yo actualmente sigo participando como parte de empresa, apoyo a los novilleros, apoderando a muchachos, haciendo la cuestión de difundir la fiesta de los toros. Y por ejemplo, interrumpiéndolo, perdón. Claro. Usted como torero, ¿qué siente frente al toro? ¿Qué emoción le da o qué tipo de sensaciones despierta? Es una pregunta que muchos me dicen, bueno, ¿que no tienes miedo? Yo creo que no es miedo, No tengo miedo, tengo pavor. Porque, bueno, no, yo digo, yo siento que no hay miedo. Cuando ya uno se enfrenta a grandes cosas como lo que es ser torero. Se controla nada O más. como los que practican los deportes extremos, el bungee jump, etcétera. Ya es porque les gusta, es porque Sí. tienen esa afición. Es una vocación, yo lo veo de esa parte, pero es una preparación muy fuerte. Uno piensa que un torero, por estar 15 minutos frente a un animal, no requiere ejercicio, entrenamiento, No, hombre, es preparación, incluso hablando de palabras mayores. Yo estuve en la escuela taurina del pueblito, que era parte del centro taurino, y entre las clases que nos daban de historia, de la práctica del entrenamiento, la esposa del licenciado Cortina nos daba psicología. La maestra Valerio Martita. Nos daba psicología para aprender a controlar esa parte. Pero por supuesto que miedo siempre se siente, más bien es a controlarlo. Yo en lo personal el miedo lo sentía al momento de estar en el hotel y cambiarme, porque yo no sabía qué llegar. Ya llegando a la plaza, la música, la gente, el ambiente, como que ya... La ya estoy aquí. adrenalina, ya empieza a salir la Ya empieza a adrenalina. salir. Y cuando sale un toro malo, pues volteo a los tendidos y yo podría estar allá arriba, aquí acá abajo. hombre. Aquí abajo, en la ¿A faena. qué se le llama un toro malo? ¿Que sea agresivo? Hay diferentes tipos de toros. Hay el toro que es malo en cuanto a su tipo de embestida, se queda corto, busca mucho los tobillos, está muy metido con nosotros. Y hay otros que son muy bravos, que esos son los más difíciles de torear, porque el toro bravo es el bueno, pero es el más complejo porque es muy repetitivo. Y hay toros nobles que se dejan estar a uno muy, muy a gusto. ¿No serán los instintos del animal? Bueno, es que todos los animales atacan por instinto. Es una formación natural de su encaste, de su tradición como bravos. Y hay que estudiar, a propósito de la fiesta, que es muy amplia, el campo bravo. Exacto. De qué procedencia son, qué características tienen, cómo fue que se les seleccionó en una tienda para llegar a una plaza.
Pero déjenme contarle una anécdota muy interesante ahora que pregunta sobre tipos de toros. Este es del padre Morales, que nos hizo aficionarnos a los toros, así como Emanuel García, que, señor presidente, mucho gusto de barrio de Santana. Por favor. Ya lo estamos acostumbrando a que sea así. Yo no era muy aficionado a la fiesta de los toros, llegué a ser juez de plaza casi 12 años. Y el padre, cuando empezaban las reuniones en el Centro Taurino, que es una historia muy bonita de Santana, no veía que yo tuviera mucho interés por los toros. Y era un hombre sabio. Y me llama muy en privado y me dice, oye, Manuelito, te voy a decir por qué te debes aficionar a los toros. Ya medio yo incursionaba en la cosa académica. Y me dice, mira, los toros, sabiendo el encaste que tienen, como dice Manolo, pueden salir bravos y tienes que poder con ellos, porque tú tienes inteligencia y el toro tiene instinto. Otro tipo de toros puede ser manso y también hay que saber cómo llevarlo para no correr riesgos. Y dijo algo muy curioso el padre Morales, pero hay toros, mi querido amigo, que se les llama en el argot taurino marrajos. Y eso quiere decir que cuídate porque te pueden llevar ahí arriba. Y esos es con los que hay que poder. Y te pongo este ejemplo, dice, y lo tomo ahora como lección de vida. Pasa como en la vida real con la gente que te rodea. Exactamente hay que saber lidiar, y con la mano izquierda, que es con la que se tiene arte, a todos los personajes que te rodeen. Y culminaba con una frase muy bonita que es casi una pedagogía, una anécdota académica. Decía el padre, mira, las espadas tienen filo y nunca se doblan porque son toledanas, de Toledo, España. Y el zorro nunca se le doblaba la espada, aquel clásico zorro. Entonces hay que saber entender que la espada tiene dureza y por estar templada a calor, al mismo tiempo tiene flexibilidad. Por lo tanto, pues por eso no se quiebran. Y entonces tú en el entorno, y cierro el comentario para que culmine Manolo lo que quiera decir, tienes que saber que en el entorno que vives tienes que tener la suficiente dureza para cortarle el cuello a cualquiera sin que sienta, pero la suficiente flexibilidad, y cierro, para impedir que te lo corten a ti. Okay. Buena filosofía. Padre Morales, José Morales Flores, gran párroco de Santana. Del padre. Sí, pues como dice mi padre, pues un pilar de Santana fue el padre Morales, tanto en todas las fiestas que se hacían tradicionales en Querétaro. Para tanta cosa. Que fue donde, pues en el centro de México se hicieron las pamplonadas que se llaman santanadas. Después la pasaron a San Miguel, que se hizo la San Miguelada. Pero el que trajo esa idea de hacerlo en el centro del país fue el padre Morales. Y de ahí muchos salimos taurinos por el padre Morales. O sea que por cada barrio va cambiando el nombre. Sí, o sea, San Miguel pues es en general, es la San Miguelada, Santana es la Santanada, en Guamantla es la Guamantlada, pero sí ya son varios estados que hacen ese tipo de festejo popular. Y hablando del barrio y su gente, porque la gente tiene que saber el apellido del barrio, había un gran artista del pincel, maestra, que se dedicó a hacer los carros alegóricos de la cabalgata, que era don Luis Anabrais, que era vecino del barrio. Y se volvía tan loco del asunto taurino y de la santanada, que dijo, a partir de ahora, estimado padre José Morales Flores, si le parece, aparte del barrio de Santana, porque esto es allá una herencia española, este es el barrio de Triana, de Sevilla. Entonces imagínense nada más. Interesante. Bueno, y aquí tenemos un presidente del barrio. Muy trabajador. Gracias. A gracias ver, por las ¿cómo palabras. que eres presidente del barrio? Cuéntanos. Sí, pues nosotros tomamos la batuta del barrio de Santana hace un poquito más de 2 años y medio. Ya tiene tiempo. Sí, nos dedicamos a darle difusión a toda la tradición taurina. Y demás, exactamente, gracias. Tradiciones religiosas, tradiciones piedad popular,
este tipo de tradiciones en medio de los mismos santaneros, ¿verdad? Si alguno nos está viendo, pues los saludamos. ¿Y tú no te animas a torear? Lo he intentado, sí le saco un poquito porque pues me impone el toro. No soy Manolo, Manolo es para mí, bueno, otro nivel, ¿verdad? Creo que me falta un poco de valor. Pues traes el sombrero, yo pensé pero no, la cosa es estar en el ruedo, amiga, no, espérame. Pero bueno, volviendo al tema del barrio, creo que hay excelentes personas, excelentes ciudadanos ahí, santaneros. Hay una privada muy participativa en todo este tipo de eventos. Bueno, antes le llamaban el Callejón del Burro, pero era la privada de San Andrés, donde ellos viven. Ahí se hacían muchos eventos taurinos en la parte de la calle Escobedo, si a lo mejor recuerdan ustedes, también se hacía una variedad de eventos. El padre puso una plaza de toros a un lado de la parroquia de Santana, es correcto. Cuando era un lote. ¿De dónde a dónde abarca el barrio de Santana? El barrio de Santana, comentan los libros que tiene 51 hectáreas en todo el entorno. Los extremos de la época que fueron pues tecnológico, que era la carretera de llegada de San Luis Potosí, por el otro lado hasta Zaragoza, que eran alfalfares, y por el lado de atrás, pues con el límite ya del centro de la ciudad, porque son otros barrios, y el río de Querétaro. Entonces abarca toda esa extensión. Sí, es un decanato de varios templos. Un el decanato de Santana. Sí. Para ser exactos, exactamente. Y bueno, yo estaba leyendo lo que es un barrio, pero en las descripciones que hay en Google lo dan muy básico, que es una extensión de un área urbana. Es lo que más dice, es importante. ¿Ustedes cómo describen un barrio? ¿Qué tiene que tener un barrio? Dicen que la memoria es una novia infiel. Y bueno, hay que tener cuidado porque cada que hay cosas como estas, tiene que llevar un acordeón para no equivocarse. Y parecía que me iba a preguntar eso. Tomado de alguna referencia, sobre todo del ambiente de la diócesis, dice lo siguiente sobre su pregunta. Un barrio es un fenómeno de identidad, y está muy claro, y de apropiación del espacio urbano por vecinos y residentes y gentes del entorno, generando así una dinámica social. El paso del campo, en términos del crecimiento de la ciudad, a hacer tradiciones y a hacer cultura. Yo creo que está claro, ¿no? Muy claro. Entonces, por ejemplo, cuando inicia un barrio, sus fundadores, ¿son los que denominan el nombre o cómo se denomina el nombre? ¿Cómo nació el barrio de Santana? La misma diócesis habla de una historia breve pero interesantísima, porque si se recuerda la llegada de la explotación de minas de Zacatecas y de varios lugares, hacían un recorrido que se llamaba el Camino de Tierra Adentro, hasta pasar, ahí está un monumento histórico en el centro. Se dice que la llegada de San Luis Potosí era precisamente por lo que es ahora Escobedo. Y ahí se fueron asentando porque pasaba gente con muchos recursos económicos, camballeros, peletistas, trabajadores de la piel. Le mando un saludo a don Filemón García, porque es de la historia del barrio, las carnitas queretanas. Y así se fue haciendo un barrio. Ahorita Manolo sabe una historia muy bonita, que se hizo de mucho trabajo por el paso de estas riquezas, y se hizo un barrio de recursos importantísimos. En esa época, ni contar de que había bancos y demás, puro colchón, y a veces enterrado el tesoro en las tierras. Se dice, y eso es lo que Manolo conoce, nos lo contó por ahí Uriel Vargas, otro vecino muy importante, que si usted va con un detector de metales, todavía hay tesoros en el barrio. Oiga, pero pues dicen que donde hay un tesoro hay duendes, ¿no? Pues si usted tiene buen equilibrio emocional, no lo siente. Bueno, para contestar la pregunta, había un señor, y ahí viene el asunto de la historia, que no está documentado formalmente, pero así cuentan
Decía Andrés Garrido del Toral que la Fundación de Querétaro no es una historia, es una tradición, es un mito, pero que se repite tanto que finalmente se toma como verdad. Bueno, en el caso del barrio de Santa Ana, había una persona que no se sabe de dónde consiguió esa preciosa imagen de la Virgen. No es la Virgen, es la señora Santa Ana, madre de la Virgen María, abuela de la Virgen María, y que con esa imagen él empezó a hacer culto por esta imagencita, sí. Que por cierto, si la van a ver, no es muy grande, es muy pequeñita, muy bien vestida, es hermosa, y ahorita que haya un poquito de más tiempo, hago la referencia a partir de este personaje, cómo fue creciendo el culto por la imagen a lo largo de los siglos, desde el siglo XVII. Perfecto, ahorita nos comenta más. Vamos a un comercial, regresamos. Estamos aquí en Hoy con Sandra. Muchas gracias. Dental Santé, porque la mejor recomendación es de boca en boca. Te ofrece sus servicios de odontología estética, odontología integral, endodoncia y reconstrucción dental, ortodoncia, odontogeriatría y prótesis total, blanqueamiento dental con láser, prótesis fija y removible, y limpieza dental con ultrasonido. Visítanos en el Boulevard Hacienda El Jacal, 709 Interior G, en la colonia Jardines de la Hacienda, o llámanos al teléfono 442-544-9865. Dental Santé, donde mejoras tu salud con una sonrisa. Las redes sociales no son el futuro de la comunicación, son el presente. Da a conocer tu producto o muestra tu talento con un programa de Facebook Live con nosotros. Estudio de transmisión, instalaciones y equipo profesional para hacer de tu transmisión la mejor. Pregunta por nuestra promoción y ten un programa a la semana en nuestro medio de comunicación digital. Contáctanos vía inbox o al WhatsApp 442-219-3137. 442-219-3137. Sé parte de la programación de Querétaro Network TV. Ahora QNTV en TikTok. Ya puedes seguir nuestros videos y noticias en esta plataforma digital. Encuéntranos como Querétaro Network TV y no te pierdas nada de la información y entretenimiento de Querétaro, México y el mundo. Lycée français sur web. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last.
Bienvenidos otra vez a Hoy con Sandra. Seguimos con nuestros invitados. Nos estaba contando de la Virgencita. Bueno, resulta que primero hubo una ermita muy pequeña por ahí por el rumbo. Mencionan las historias que empezó la ermita por allá en la esquina, si mal no recuerdo, de Allende, hasta allá daba el asunto de pues el dominio de división de los cultos, y esquina pues creo que ya con Escobedo o por ahí, y esa ermita fue haciéndose un culto en beneficio de la imagen, en lo que fue creciendo la solidaridad, y luego se hizo una pequeña capilla. ¿Y todavía está esa Virgencita por aquí? Es la que está en la parroquia. ¿En la parroquia? ¿Cuál es la parroquia? La parroquia de Santana. Ah, de Santana. Nicolás Campa y Escobedo. Ok, para ir a verla, ¿verdad? Porque No, luego y uno además no sabe. déjeme decirle que por el Padre Morales, si hay que hacerle un homenaje, la Virgen de los Toreros es la Virgen de la Macarena. Y él trajo una imagen de España y se venera la Virgen de la Macarena ahí en Santana también. Y ahí está una hermosísima imagen que él trajo. Entonces son dos vírgenes. Son dos vírgenes que hay que rescatar mucho, porque es una Virgen muy milagrosa, la Virgen de la Macarena, y Señora Santana, pues la madre de la abuelita de la Virgen María. Exacto. Total que esto sí lo quiero referir con un poquito de referencias porque Sí, es muy continúe, por favor. importante. ¿Qué dice la diócesis de Querétaro a través del párroco Francisco Gavidia Arteaga? Porque pues hay que hacer la referencia, decía yo, la memoria es infiel. Que le mandamos un saludo, si me permite, maestro, usted que está en el Sí. templo de Santa Clara, en el centro histórico, Saludos. párroco de ese lugar. ¿Qué nos dice el padre Gavidia, muy estimado? Siglo XVII, segunda mitad. Existían en la ciudad 6 barrios. Uno era el de Santana, al noreste de esta ciudad. Y como yo decía, algún vecino devoto de Señora Santana empezó a propagar la devoción de esta representación religiosa. Una delicada escultura de origen desconocido. Esto poco a poco fue aceptado por el barrio con simpatía. Hacia las postrimerías del siglo XVIII, de por allá data esto, se levanta una ermita, como decía, dedicada al culto de Señora Santana. Crece la devoción y se hace posible, con la colaboración de vecinos, que se transformara en capilla para celebrar las misas dominicales. Así, al crecer la población del barrio, decía yo, un promedio de 51 hectáreas en aquel entonces, y 6,000 habitantes, el doctor Francisco Javier Lizana y Beaumont, arzobispo de México, divide la parroquia de Santiago, de por ahí viene la historia, Espíritu Santo, Divina Pastora y Santana, el 22 de abril de 1805. Y así se da inicio de la construcción del parroquial Templo de Santana. Y aquí viene una historia hermosísima que no sé si conozca mucha gente. ¿Quién fue el primer párroco de la parroquia de Santana? Fue don Félix Osores Sotomayor. Ejerce el culto del 9 de febrero de 1806 hasta el año 1820. Y creo que vale la pena, si me permite, maestra, un paréntesis sobre Félix Osores. Sí, adelante. Porque esa biografía es verdaderamente imponente. No es queretano. Él nace en Tulancingo, Hidalgo. Fallece por allá en 1851. Fue abogado, doctor en teología. En sus servicios eclesiásticos, párroco en Singilucan de 1789 a 1798, allá en Hidalgo, y presidente de la Academia de Filosofía y Teología del Colegio de San Ildefonso. Wow. Una gran personalidad. Toda una institución. Toda una institución, y déjeme decirle más. 1802, párroco del doctor en Tecicapan. Y ya decía, párroco de Santana de 1806 a 1820. Pero en el orden civil, don Félix Osores Sotomayor
pasada la gestión como párroco, un gran estudioso. De 1821 a 1822 fue electo diputado para las Cortes Españolas. Ya había estudiado licenciatura y demás. Y entonces fue testigo de las sesiones de esas Cortes, aunque al parecer no estuvo presente en Cádiz. De 1822 a 1824 fue diputado al Congreso por Querétaro. De 1825 a 1826, diputado por el Congreso del Estado de México. Pasa el tiempo y finalmente en 1823, el día 21 de diciembre, cuando se debatía decidir el acta constitutiva de la Federación, sostuvo en forma brillante el derecho de Querétaro a ser elegido Estado libre y soberano. Y él es el que le llaman el padre de Querétaro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque en una discusión muy, muy acalorada, como son ahora las sesiones de las cámaras, logró conquistar para Querétaro lo que se le nombrara. Bueno, pero lo que pasa es que antes eran como más ordenadas y más civiles, ¿no? Ahora son ya de plano pues eran más una cultos, payasada. hombre, lo que hace falta es estudiar. Decía un amigo, el problema es cultura. Yo no sé de veras por qué la gente elige tan malos gobernantes en esta época. Se dejan llevar por la popularidad, porque si están guapos, porque si tienen buena presencia, porque si son simpáticos, pero no se dan cuenta que no están gobernando. No, bueno, ya son manejo de intereses muy particulares que no es hacer política pura. Y para cerrar con Santana, porque otro día que usted nos invite, creo que hay que describir. Hay más programas. Hay que describir incluso la parte arquitectónica del templo. Total que se decide por otro gran sacerdote que se construyera la parroquia. Y en el tiempo en que se construye la parroquia, pues hay que irse provisionalmente a otro lado. Y la parroquia de Santana, para cerrar, recorre. En primer lugar, la mandan aliada, recordando la historia otra vez, a la parroquia de Santiago. De ahí hay una serie de avatares. Viene a parar como parroquia adjunta en lo que le llamaban el Gran Hospital, que es donde era el telégrafo en Allende y Madero, enfrente de la fuente de Santa Clara, de Neptuno, San José de Gracia. Ahí estuvo alojada la parroquia de Santana provisionalmente, en lo que la construían como templo. En lo que terminaba en el templo. Y vino a terminar a ser provisionalmente una presencia en el monumental templo de Santa Rosa de Viterbo, de las Madres Rosas. Magnífica. No, la semana pasada mencionamos la historia de la monja que se parece. Cómo no, el padre Becerril es una maravilla en esa historia. Sí, bueno, es una gran historia. Y ya lo que decía Manolo, con esa gran tradición del padre, que era un santo, y cómo logró feligresía, fama del rumbo, fama internacional, que ahora queda el gran reto de hacer un rescate y hacer vivir esa tradición de lo que es Santana, porque aparte de formar para el culto, forma para la educación, para la historia y para la tradición de un Querétaro, que con tanto barrio tan hermoso que tiene, mi querida maestra, pues un agradecimiento, Sandrita, a que se recuerden del barrio de Santana. No, para nosotros es muy importante conocer todo eso. Yo considero que en Querétaro hay mucha historia y lamentablemente es poco lo que se sabe o poco lo que se difunde. Se sabe nada más los héroes más básicos, lo que es la historia general, pero más a fondo no hay mucho que se diga, o sea, que se estudie, por ejemplo, en una escuela. Retomando un poquito lo que comentaban de lo que era la tradición, que tomaron lo de los políticos, que son unos payasos, que porque están guapos, entonces ya tú y yo no somos políticos. Ya no somos políticos. No, bueno, es Gracias. que hay de momentos a momentos. Por ejemplo, Emanuel ha estado en la política y tal vez una de las cuestiones por las cuales, igual una servidora, yo estuve también en cierto partido de 3 colores por 6 años. Llega un momento en que no lo dejan a uno avanzar.
uno tiene trabajo, uno tiene temas. Por ejemplo, yo siempre mi tema ha sido la discapacidad. E invité, por ejemplo, en ese entonces a Emanuela a formar parte de mi equipo. Y no nos dejaron avanzar. Se llega a la elección y nos dicen, no, es que ahorita ya tenemos a la candidata, o ya está la candidata. Y las posiciones se reciclan, se van reciclando. Sí, Se hace un círculo. Entonces, si usted como político quiere presentar nuevas ideas, poner más ideas en la mesa o avanzar en algo, no hay oportunidad. A eso me iba a referir precisamente porque... Pero díganos ustedes, por favor. Desde que yo recuerdo, en el barrio de Santana no existía en sí un líder o un presidente como tal, sino que todos los vecinos se apoyaban. Obviamente el líder era el padre Morales, pero yo recuerdo que entre vecinos ponían los burladeros para los festejos, entre vecinos hacíamos los desfiles de taurinos, cada quien arreglaba su coche y nos íbamos. Entre vecinos hacíamos lo que era lo de la procesión del silencio apoyando. La procesión del silencio, algo tradicional ya en Algo que Querétaro, también hay que contar. con las hermandades de Santana. Sí, ¿Esa cada cuánto tiempo pasa? Es la tradicional procesión del silencio del Viernes Santo, Cada año. que recorre todo el centro de la ok. ciudad, Todo creada por el padre Morales y otro padre de la Cruz. Y déjeme decir algo a propósito de lo que comentó. La polis es convivir en sociedad y saberse entender. La política en términos partidistas sí tiene ciertos riesgos de no ser tan puros como debe ser la polis. Y déjeme decir algo de don Jesús Reyes Heroles. ¿Y usted se acuerda de don Rafael Camacho Guzmán? Sí. Una vez vino a un informe de don Rafael que era una calamidad, don Jesús Reyes Heroles, creo que secretario de Gobernación. Y después de oír a don Rafael, un hombre muy inteligente y se me quedó para la historia, dijo, yo le mando un fuerte abrazo a don Rafael, le pido que reflexione. Y ya ve que era contundente. Pero sí, queridos queretanos, les quiero decir que la unanimidad, o sea, nomás yo, es sinónimo de decadencia. Y se quedó para la historia eso. Es cierto. Sí, Manolo. Mientras más solitario sea una decisión solitaria. Nos está viendo seguramente Menos opciones una hay. hija mía que se llama Verónica. Usted debe de entender por qué. Es uno de los pasos hermosos del toreo. Y bueno, tiene que ser. Pero Verónica... Envíenle saludos. Le enviamos saludos a la Vero que nos está viendo. Saludos, Vero. Y le mando una felicitación por algo, culpa del padre Morales y de su madre. Vero, catequista de los niños de Santana. Vero, reina del Centro Taurino Queretano, ubicado dentro de la parroquia, que eso es muy importante, que duró ahí pues como 35 años, casi lo que duró el padre de párroco. Vero, reina de las fiestas de Santana y presidenta de las fiestas de Santana. Y ahora que decía Manolo de las desfiles taurinos, Vero organizó con el apoyo municipal, Manolo, una carrera de ciclistas y donaron ahí maravillas de regalos para el que... Y muy tradicional con el señor Zacarías la parte del atletismo, Con don Zacarías. de lo que es los maratones. Sí. Y déjeme cerrar con algo que es importantísimo, hacerle otro homenaje, también por ahí en el barrio de las Estrellas, un vecino distinguidísimo, poeta, escritor, periodista, rector, don José Guadalupe Ramírez Álvarez, gran queretano, con grandes libros sobre la historia de Querétaro, también cómo apoyó con su familia el barrio. Wow, interesante. Así es que, Es una gran historia. No tenemos ni forma de ver el principio ni el fin de esta historia queretana, ¿no? Querétaro es hermoso, primero que nada, ¿no? Y luego toda su historia es rica, tiene muchos matices, no solo la independencia, no solo héroes que participaron como el padre, sí era padre, ¿no? Félix Osores. Don Félix Osores Sotomayor fue cura y padre, y luego un gran abogado, como decía. Y un gran abogado también, y otros héroes que son parte de la historia de Querétaro. Y mandarle un saludo también a Poncho Camacho, que es un gran amigo, está en el patronato de las fiestas de Querétaro, porque cuando dicen por ahí, Querétaro, muy noble y leal ciudad colonial, y dice Poncho, bueno,
tendrá su parte colonial, pero no olviden que Querétaro, producto de esa herencia de lenguaje, de religión y de toros, Querétaro es virreinal. Y es cosmopolita también. Y ahora mucho más que nunca. Y ahora digo, Querétaro es una ciudad cosmopolita, ya no le pide nada a otras ciudades del mundo, ¿eh? Por ejemplo, yo viví en Tijuana 20 años. Tijuana es cosmopolita porque le llega gente de todas partes. Sí. Iba gente de Europa, de Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Pero Querétaro está igual. Por ejemplo, me ha tocado ir a Tequisquiapan y en los restaurantes de ahí alrededor puede usted escuchar que hablan francés, otros que hablan coreano, otros que están hablando en inglés. O sea, está muy visitado por turismo del extranjero. ¿Cómo está ahora Querétaro con esto de las comunidades extranjeras? Con una gran llegada de gente de todo el mundo, dándole una gran proyección no a la ciudad Santiago, sino a todo el estado. Lo que necesitamos ahorita en Querétaro es más accesibilidad, por ejemplo, para gente con discapacidad. Necesitamos que haya más apertura en muchos sentidos, también culturalmente, porque de repente todo eso se queda procesos a de un lado. administración pública Procesos muy de necesarios. También, sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Es verdad, Necesariamente procesos, necesarios. infraestructura. Sí. Bueno, no olvidar que yo, para cerrar el aspecto histórico, aquella fundación del barrio de la Cruz era para los electos, para la personalidad española, y se hizo barrio y se hizo pequeñito hacia abajo para la otra banda, para la gente de otro nivel. Y bueno, tiene esa problemática histórica de haberse quedado chico en términos de la parte muy monumental y cómo ha crecido el entorno. Y bueno, serán bienvenidos todos los que lleguen. Sí, bienvenidos a Querétaro siempre. Continúen. Bueno, nada más, creo que el tiempo apremia. No olvidar que el barrio, regresando al barrio de Santana, es conocido como el barrio más taurino de Querétaro. Por lo que hablábamos de la historia del centro taurino, por las pamplonadas, porque ahí surgieron gente del medio taurino importante como Jorge San Román, en paz descanse, matador de toros, como la familia García, que tienen incluso su propio cortijito y hacen eventos taurinos por el puro gusto. Roberto Frausto, quien fue forcado, el matador Bielma y la señora Lupita, su esposa, que también fue presidenta del centro taurino. O sea, mucha gente del medio taurino de antes, que actualmente ahora impulsamos la fiesta, surgimos del barrio de Santana. Entonces, un barrio muy taurino que, pues vaya, así lo reconoce. Mucha gente me dice, pues con razón, si eres del barrio taurino de Santana. Y que dio al mundo grandes talentos a las plazas, a buenos toreros. Aquí tenemos uno, por ejemplo. Oh, sí. Una cosa muy bonita que no debemos de olvidar, el padre Morales, capellán de la Plaza de Toros Santa María durante todo el tiempo que fue párroco, y con el afecto de un gran queretano que hizo la Plaza de Toros, don Nicolás González Jauregui, queretano de excepción. Y tanta cosa más, maestra. No, es que una hora es insuficiente para hablar de todo lo que Querétaro representa, lo que es, lo que ha sido, toda su esta historia, su de cultura. Las muñequitas leles, sí, son hermosas, y tenemos también hay otro tipo de historia que contar. Sí. Y que yo siento que el Papa tiene una. Sí. Sí. Bueno, la muñeca lele ha sido internacionalmente conocida, Sí. Yo he visto que la han llevado a varias ciudades del extranjero, países. Bueno, por ejemplo, en algún momento me acuerdo que estuvo en Canadá, en algún momento recuerdo que en Estados Unidos. Se hizo presente en el Mundial. En el Mundial. En las Olimpiadas de Invierno. Sí, como no. Sí, los queretanos y muchos turistas se la llevan a otros países. Sí, no, además sí la han tenido en ferias, creo, en exposición. Sí. Entonces, es una gran tradición. Pero también, por ejemplo, tenemos mucha tradición en cuestión de cultura, incluso en comida. Así que no hay por dónde cortar, ¿verdad? O sea, sino es algo extenso que necesitaríamos más de una hora para hablar. Y sí, vamos a tener otros programas en los cuales
pues vamos a contar con su presencia si nos la Y bendito brindan. Dios, hay mucho barrio muy importante. Ah, mucho barrio Sí. importante. Emanuel, ¿algo que quieras comentar? Claro, de pues eso? agradecerle al ingeniero Valdelamar, a Manolo, por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Pues también yo quisiera que nos pudiera un poquito acotar el tema del programa que ustedes traen, ingeniero. Es Se cierto. llama mucho Roncalla programa. Taurina, si no me equivoco. Roncalla, perdón. Como mencionaba sí. con Lucerito, que le agradezco, le digo al público que nos saludó aquí en el estudio. Yo estuve con un grupo de compañeros en Cablecom, con un programa que se llamó durante 10 años Jornada Taurina. Y el estudio, y ya lo comento como detalle curioso, Lucerito hacía su programa con una escenografía y inmediatamente seguíamos nosotros y quitábamos el estudio de Lucerito y poníamos el nuestro muy taurino, y siempre con la gentileza de ella le mando un saludo. No, pues le mandamos saludos a mi Lucerito, que gracias a ella estamos aquí. Y pasando ya a la actualidad, bueno, pues no quedó más remedio que seguir haciendo programas de toros. Y sí le comparto al público que tenemos un programa semanal, maestra Sandrita, Sí. que se llama Roncalla Taurina, y lo producimos desde la casa de usted, Ah, y sale en Facebook perfecto. todos los martes a las 9 de la noche. Lo compartimos ya internacionalmente, como sé que ha tenido y va a tener una gran fama. Gracias. Entonces los buscan como Roncalla Taurina TV, ¿verdad? TV. Roncalla Taurina TV en Facebook. Y si alguien quiere comunicarse con ustedes, por favor, algún Ahí, ¿verdad? email Ok, o dirección. está la página Roncalla Taurina TV, pueden mandarnos mensaje por ese medio. Todos los programas que se han grabado ahí quedan en la página del Face, y cualquier cosa que quieran asistir, acompañarnos, tocar algún tema, un WhatsApp al 442-4426-204608. Y Ok. aprovechando y agradeciendo su espacio, hoy los esperamos 9 de la noche en el Centro Taurino Queretano, Rinconada San Andrés número 14, centro, a una cuadra del Templo de Santana. Nos reunimos una vez al mes a las 9 de la noche a platicar de toros, convivir, y ahí mismo tenemos el estudio de Roncalla Taurina, igual 4426-204608 con su servidor Manolo Valdelamar. Ok, muy interesante, qué bueno que nos da esa información, porque es importante saber dónde se reúnen, dónde los pueden localizar. Aparte de eso, ¿no tienen YouTube o Facebook? Bueno, nada más Facebook. Nada más el Facebook, y lo compartimos en diferentes medios nacionales e internacionales con amigos y compañeros a través de WhatsApp, o compartimos en páginas taurinas nacionales e internacionales por medio de Facebook. Perfecto, muy bien. Pues les agradecemos de verdad su presencia. ¿Alguna Sí, pregunta más? pues, ¿Algo que maestro, no quieras sé si comentar? pueda casi preclausurar con una efeméride, ¿verdad? Que usted es sí. experto en eso, cada que abre ahí cada sesión de cada centro taurino, cada mes, con una bellísima efeméride taurina. Adelante. Bueno, pues decirles que se la dedico a la maestra. Ah, gracias. Pues las damas, ¿verdad? Claro. Las damas en el toreo, imprescindibles. Claro. El día que transmitimos el último programa le hicimos un homenaje a una gran torera malagueña que es Maripaz Vega, Maripaz que Vega. ahora ya He escuchado de ella, ¿no? dicen que para las damas no cumplen más que 18 y meses. Maripaz, ya no digo cuántos, pero ya muy madura, una gran torera que precisamente el 7 de noviembre ha tenido aniversario cumpleañero, una gran torera, de las pocas que en la Monumental Plaza de Toros México tuvo una gran corrida de toros con toreras mexicanas, Lupita López e Hilda Tenorio. Un saludo hasta donde esté Saludos a ambas. pues esa gran torera, porque ser torera es otra cosa. Como decíamos en un principio, se necesita valor Maripaz Vega. y se necesita Mucho valor. ganas de... Y una queretana que está sobresaliendo mucho, que la conocimos de niña y está muy importante. Otro saludo, homenaje a las damas, Gracias. de una gran tradición y una gran abolengo y dinastía taurina, Paolita San Román, Sí, cómo no. que con su primo Diego San Román están partiendo el queso. Sí, Perfecto. están dando de qué hablar. Querétaro, Esa- Querétaro al Ahora, frente sí. siempre, Querétaro Sí, sí, en sí. primer En nivel. muchas cosas. Eso es lo importante, que haya gente representante de nuestro Querétaro que tenga algo que dar, que enseñar, que promover, ¿verdad? Porque
lo bueno se tiene que contar siempre. Y déjeme cerrar con una pregunta que hacen mucho, porque me dicen que por qué se llama rocalla taurina el asunto de los toros. Y el mundo de los toros es tan amplio, pero tan amplio. Es un nombre que le puso un gran taurino que es don Julio Telles, que tuvo en el Canal 11 casi 40 años un programa. Mi papá lo conoce. Toros y toreros. Y le pedimos permiso a don Julio Telles de robarse el nombre. Vino a la universidad, tanta anécdota, y lo invitaron a dar una conferencia. Y dice don Julio, bueno, pues déjeme decirles que hablar de toros es un compromiso verdaderamente por lo amplio. El toreo es como esta mesa gigante, como una gran roca. Y como no me quiero meter en problemas, la voy a partir en pedacitos y nomás les voy a contar algunas rocallas del toreo. Y por eso así le hacemos en Rocalla Taurina. Pues muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto. De gran interés, maestros. Muy amable. Bueno, les digo maestros, aunque usted es ingeniero, también es licenciado. Y pronto nosotros volveremos a reunir en otro programa para seguir adelante. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero les haya gustado este tema. Hoy con Sandra termina en este momento y nos vemos la siguiente semana. Gracias, buenas tardes. Cuídense, bye. Esta fue una producción de Querétaro Network TV.